Nunca imaginé que una tarde cualquiera, con la luz del atardecer tiñendo el salón, un simple cruce de miradas revelaría un abismo que jamás creí que existiera. Desde entonces, una conexión prohibida, silenciosa y ardiente, se tejió entre el hombre que mi madre amaba y la niña que se negaba a crecer. Pero para entender cómo el deseo se convirtió en mi dulce condena, y la culpa en mi única compañía, debo llevarte al principio de todo. El eco de la voz de mi madre, rota y cargada de una incredulidad dolorosa, se clavó en el aire como un cuchillo. ¿Qué está pasando aquí? Ricardo y yo, estatuas de sal, éramos el reflejo de la verdad más cruda. El camisón de seda marfil, que minutos antes se sentía como una caricia en mi piel, ahora era una mortaja, un sudario de mi vergüenza. La tela fina, que había bailado con cada brisa, se había pegado a mí con el sudor frío del terror, revelando más de lo que jamás había querido mostrar. El salón, testigo mudo de tantas cenas familiares, de risas y rutinas, se había transformado en un patíbulo. Los ojos de mi madre, antes un mar de calidez y confianza, se habían tornado en dos pozos de rabia helada. No había lágrimas aún, solo una furia silenciosa que me quemaba más que cualquier grito. Sus pendientes de flamenca, que antes habían brillado con la alegría de la feria, ahora destellaban como fragmentos de cristal roto. Ella se quedó allí, en el umbral, con su vestido de volantes de lunares, una figura que en otro contexto habría sido vibrante, pero que en ese instante se sentía pequeña y deshecha. Ricardo, a mi lado, era una sombra. Pálido, con la respiración entrecortada, sus manos, que tan solo un instante antes habían acariciado mi pierna, estaban ahora apretadas en puños inútiles a sus costados. El aroma a su colonia, que me había embriagado, se mezclaba ahora con el olor a traición, a miedo. El silencio era tan denso que casi podía masticarlo. Un silencio que no solo nos condenaba, sino que parecía devorar el aire mismo. Elena. La voz de Ricardo, apenas un hilo, se rompió antes de terminar el nombre. Mi madre no le dio tiempo. Su mirada, antes fija en nosotros, se desvió hacia la mesa de centro, donde mi libro y la taza de café de Ricardo aún reposaban, símbolos de una normalidad rota. Luego, sus ojos volvieron a mí, a la seda arrugada de mi camisón, a la evidencia innegable. Como habéis podido, susurró, y esta vez, las lágrimas sí brotaron, surcando las líneas de una cara que, de repente, parecía envejecida, ajena. No eran lágrimas de pena, como yo había pensado, sino de una decepción tan profunda que me partía el alma. Quise hablar, quise explicar, quise gritar que no era lo que parecía, que había sido un error, una adicción, una locura. Pero las palabras se anudaron en mi garganta, ahogadas por la culpa que me asfixiaba. Ricardo dio un paso adelante, como si fuera a tocarla, a suplicar, pero mi madre retrocedió, con un gesto de repugnancia que le heló la sangre en las venas. No me toques. No me toques, dijo con una voz que no era la suya, una voz rasposa, quebrada. La alfombra persa bajo mis pies, que tantas veces había sentido suave y mullida, de pronto se sintió áspera, como si estuviera hecha de espinas. El aire de la noche sevillana, que minutos antes había sido cómplice de nuestro juego prohibido, ahora se colaba por la ventana como un cuchillo, cortando la atmósfera. El lejano murmullo de la feria, la música flamenca, las risas, todo se convirtió en un eco cruel, una burla de la alegría que se había evaporado de nuestra casa. Mi madre se llevó las manos a la cara, cubriéndose los ojos, como si quisiera borrar lo que había visto, lo que había comprendido. Su cuerpo temblaba. Fuera, dijo su voz, apagada, casi inaudible. Los dos. Fuera de mi vista. No había rabia ahora, solo un vacío inmenso, una herida que parecía imposible de cerrar. Ricardo me miró. En sus ojos, vi una mezcla de vergüenza, resignación y un atisbo de ese deseo que aún ardía, pero que ahora estaba manchado por la destrucción. No dijo nada, solo un asentimiento lento, pesado. Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta del salón, sus pasos resonando en el silencio. Yo me quedé quieta, incapaz de moverme, mis pies descalzos pegados al frío suelo de mármol. El camisón de seda se sentía pesado, una carga. Ella no me miró. No levantó la vista. Su cuerpo, encorvado, transmitía una pena tan profunda que me hizo querer desaparecer. Quería correr hacia ella, abrazarla, rogarle perdón, pero sabía que no había perdón para lo que había hecho. No en ese momento. La tela de su vestido, que siempre me había parecido tan suave, tan maternal, ahora parecía una armadura impenetrable. Escuché la puerta de la calle cerrarse con un golpe seco. Ricardo se había ido. Y yo estaba sola con mi madre, o con lo que quedaba de ella, de nosotros. El abismo se había abierto. Y yo, Valeria, me sentía cayendo en él, sin freno, sin fondo,
llevándome conmigo los pedazos de todo lo que una vez había sido mi vida. El castigo había llegado, no como un relámpago, sino como una lenta y dolorosa implosión. La adicción, mi dulce condena, había desvelado su verdadero rostro, la desolación. Y bajo la seda de mi camisón, sentía el frío implacable de la soledad que me esperaba. El grito de mi madre no fue un grito, fue un quejido ahogado, una herida abierta en el aire. Sus ojos, antes llenos del brillo festivo de la feria, se anegaron de un dolor que lo inundaba todo. Se tambaleó ligeramente, como si la tierra bajo sus pies se hubiera desmoronado. Los pendientes de flamenca, que antes habían danzado con su alegría, ahora pendían inmóviles, testigos mudos de la tragedia. Ricardo, a mi lado, seguía petrificado, su rostro una máscara de culpa y vergüenza. La mano que había rozado mi pierna, la misma que había acariciado la seda de mi camisón, se cerró en un puño invisible, apretando el aire, intentando borrar lo ocurrido. Yo, envuelta en mi camisón de seda marfil, sentía la tela fría pegada a mi piel. No por el aire, sino por el miedo, por la inminencia de lo que se venía. Quería desaparecer, fundirme con el sofá de terciopelo, convertirme en una sombra. Pero allí estaba, expuesta, desnuda ante la mirada de mi madre. ¿Qué estáis haciendo? La voz de Elena era apenas un hilo, un susurro que me desgarró por dentro. Sus ojos pasaron de Ricardo a mí, de mí a Ricardo, en un vaivén de incredulidad y asco. Sus labios temblaban, incapaces de formular la acusación completa. El olor a fritura y a manzanilla que traía de la feria se mezclaba ahora con un aire rancio, pesado, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Ricardo dio un paso, lento, casi imperceptible. Elena, no es lo que parece, balbuceó, su voz ronca, rota. Mentira. Una mentira que resonaba hueca en el silencio aplastante. Mi madre se rió, una risa seca, sin alegría, que me heló la sangre. ¿No es lo que parece, Ricardo? ¿Y qué parece, entonces? ¿Una conversación de vecinos? ¿Un paseo por el barrio? Sus palabras eran cuchillos que se clavaban en el aire. Se acercó a él, su rostro descompuesto. En mi casa. Con mi hija. El último alarido fue un estallido de rabia contenida, una furia que no conocía. Ricardo intentó agarrarle el brazo, pero ella se zafó con un movimiento brusco. No me toques. No me toques nunca más. Sus ojos, antes tan cálidos y protectores, me miraron con una dureza que nunca antes había visto. En ellos se reflejaba la decepción, el fin de una inocencia que yo, con mi adicción a lo prohibido, había destrozado. Sentí el ardor en mis mejillas, el peso de su juicio. Me envolví más fuerte en el camisón, como si la seda pudiera protegerme de los escombros que estábamos creando. Valeria, tú también. Su voz se quebró al pronunciar mi nombre, y fue ese sonido, ese dolor profundo, el que me partió en dos. No había reproche en ese tono, solo una pena infinita. Yo no pude contestar. Mis labios se negaban a formar palabra alguna. La culpa me ahogaba, pero bajo esa capa asfixiante, el deseo, la electricidad que Ricardo provocaba, seguía latiendo, una chispa perversa en medio de la desolación. Era una traición múltiple, a mi madre, a la familia que habíamos fingido ser, y a mí misma, por no poder detener esa adicción que me arrastraba. La discusión no fue una discusión en sí, sino una serie de sollozos rotos de mi madre, de silencios pesados de Ricardo, y de mi propia mudez. Ella no quiso escuchar explicaciones. No había espacio para ellas. El engaño era demasiado grande, la herida demasiado profunda. Fuera, le dijo a Ricardo, su voz baja, casi inaudible, pero cargada de una autoridad férrea. Fuera de mi casa. Ahora. Ricardo no se movió al principio. Su mirada se encontró con la mía, un segundo, una fracción de tiempo en la que vi el dolor, el arrepentimiento, y sí, aún ese deseo velado. Luego asintió, derrotado. Se dio la vuelta sin decir una palabra, y se dirigió hacia el pasillo. Yo lo seguí con la mirada, mi corazón martilleando. Quería detenerle, quería gritar que no se fuera, que no me dejara sola con la culpa, con la ceniza. Pero no pude. Mi voz seguía atrapada. Mi madre lo observó marcharse, sus hombros temblando. Cuando la puerta de la calle se cerró con un eco sordo, un silencio aún más denso se instaló en el salón. Ella se giró hacia mí, sus ojos inyectados en sangre, su rostro surcado por las lágrimas. La rabia había regresado, más fría y afilada. Valeria, dijo, y la forma en que pronunció mi nombre hizo que mi sangre se helara. Me sentí como una extraña en mi propia piel, en mi propia casa. El camisón de seda, que antes había